que hace como 5 años me hice internamente. Bueno, y este salmo tiene como título Jehová es mi luz y mi salvación. Y en esta mañana quiero que todos lo leamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿A cuánto les parece un muy bonito salmo? Creo que de más de uno puede ser nuestro favorito, porque pues es un salmo que nos da esperanza y que permite que nos refugiemos en el Señor, que nos da como la garantía de que no importa la situación, la adversidad que estemos atravesando, el Señor está con nosotros, amén. Entonces inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Dios, te damos mil y mil gracias por tu infinita fidelidad, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque durante las semanas has cuidado de nosotros, porque nos acompañaste en las diferentes actividades, Señor. Gracias porque guardas nuestra vida de todo mal y peligro, de nuestros enemigos. En las situaciones difíciles tú ahí estás, Señor. Y hoy tenemos la esperanza y la garantía de que hasta el día en que tú vengas por nosotros, vas a estar acompañándonos y podremos luego disfrutar contigo en el cielo. Damos mil y mil gracias y nos unimos para adorar y alabar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dámosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, hoy como tu pueblo queremos alabarte, queremos bendecirte y dejar todo atrás, todo lo que nos distraiga, todo lo que tal vez nos saque de tu presencia, dejarlo a un lado y poder estar delante de ti.
tu creación hoy te corone, Rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Señor, no solo hoy, sino todos los días merece ser exaltado y glorificado. Que no olvidemos todo lo que has hecho por nosotros y podamos alabarte y tener un corazón agradecido contigo. Tú eres Rey, 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 que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Fuiste coronado como el gran Rey. Gracias te damos, Señor. Y hoy con nuestro corazón humillado delante de ti, queremos decir aleluya a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, que podamos disfrutar de tu presencia y del gozo que tú nos das. Aleluya, 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 nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios. Todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y grandes, alabad a nuestro Dios. Él es Dios santo, justo sus juicios, es fiel y verdadero, alabad a nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios.
démosle gloria, démosle honra. La hora ha llegado al Cordero exaltar. Su trono es firme, siempre eterno. Cetro de justicia es el cetro del gran Rey. Aleluya, 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 nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios. Gran multitud, estruendo de muchas aguas. Levanten su voz, en voces de júbilo al Rey. Del norte al sur, declaren por siempre su gloria. Él es nuestro Dios, todopoderoso, gran Rey. Aleluya, 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 nuestro Dios. 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 Eres Dios verdadero. Señor, no hay nadie como tú. Te exaltamos y te glorificamos. Eres Dios fiel. Eres único y no hay nadie que se compare a ti, Señor. Señor, y hoy te pedimos que te levantes en medio de tu pueblo. Que tu luz brille y que tu presencia caiga como un rocío. Queremos de tu agua fresca. Te necesitamos, Señor. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones sin temor,
amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad, es fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Por favor, levántate en medio de tu pueblo, glorifícate y paséate en medio de nosotros, Señor, y haz tu obra en nuestras vidas, por favor. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Gracias, Señor, porque sabemos que estás escuchando la oración de tu pueblo y que así mismo te vas a levantar, así mismo vas a obrar, porque para ti no hay nada imposible. Muévete, Señor, en medio de nosotros. Haz lo que a ti te plazca. Somos barro en tus manos, Señor, y hoy queremos que moldees nuestras vidas. Queremos que nos uses, queremos ser de tu luz que alumbre en las naciones. Gracias, Dios. Señor, y gracias porque nos recuerdas que eres nuestro Salvador, que tú hace más de 2000 años nos diste un gran regalo y que por medio de ello podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque ese era nuestro lugar, pero a ti te plació tomarlo. Y hoy solo queremos honrarte y decirte que eres digno.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad.
eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Tú eres digno. Digno eres, Señor. Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias, Padre, porque podemos recibir tu perdón, porque limpias nuestras vidas y sin merecerlo tomaste ese lugar. Eres digno, Señor. Gracias por la gracia recibida. Eres misericordioso, eres bueno, eres fiel. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. 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 Digno y exaltado eres, Señor. Recibe toda gloria y recibe este fuerte aplauso que tú te mereces. Señor, damos gracias porque sabemos que te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo y porque desde que entramos al templo podemos sentir cómo tú nos amas por medio de tal vez un saludo, por medio de muchas cosas y muchas formas en que tú nos demuestras que nos amas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para... Si estás cumpliendo un año más de vida, te deseamos que Dios te bendiga, que no te falte su gracia y su guía, y que adelante con Cristo tú sigas. Le pido a Dios que te deje vivir en este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más, y que la pases siempre muy feliz. En este mundo muchos años más,
los bendiga. Un abrazo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar. Señor les guarde. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Bueno, vamos a correr un poquito el atril para allá. Es que me sentí raro. Salude al que tiene a su lado, bendígalo, dele la bienvenida. Nos gozamos de que usted esté en esta mañana en la casa de Dios. Al que esté atrás, al que esté en la otra silla, al que esté adelante, bendígalo. Y le invito a que abra su Biblia en esta mañana y se ponga en pie un momento más. Damos la bienvenida nuevamente a quienes desde sus casas se unen en esta mañana a este tiempo de alabanza, de adoración y a este tiempo para oír la voz del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Y quiero recordarles, mis hermanos, que estamos compartiendo acerca de las parábolas que enseñó nuestro amado Señor Jesús. Y vamos a leer en Mateo 13, del versículo 24 hasta el versículo 30. Yo leo un versículo, le invito a que usted lea el que sigue en voz alta. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos al Señor. Dios, te damos muchas gracias en esta mañana porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Y queremos pedirte, Señor, que una vez más hables a nuestra necesidad, hables a nuestro corazón. Tú conoces cada uno que vivimos, que hemos vivido esta semana y que viviremos en esta semana que viene. Y hoy necesitamos nuevamente ese pan de vida, que es tu palabra, a nuestra mente, a nuestro espíritu y aún a nuestro cuerpo. Te pedimos que quites toda distracción y que podamos todos ser sensibles. Yo el primero a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Sonido. Y bueno, quiero recordar en esta mañana que en medio de las parábolas lo que hacía Jesús era tomar una historia cotidiana, una historia muy cercana a los que la estaban escuchando,
contarla y junto a esa historia, al lanzarla al lado de un principio espiritual, dejar una enseñanza, en este caso para los discípulos. Porque recordemos que las parábolas no eran entendidas por todas las personas. Les parecía una historia de pronto bonita, pero nada más. Y algo más que quiero recordar en esta mañana es que el tema principal de todas las parábolas es el reino de Dios. Ese es el tema principal de todas las parábolas, el reino de Dios. Y al escuchar esta parábola, pues de pronto usted diga, pues como sencillo, había un sembrado de trigo y de pronto apareció entre el trigo cizaña. Pero ¿cómo apareció la cizaña? La historia nos dice que el enemigo de aquel sembrador vino en la noche y sembró la cizaña. Y esta hazaña del enemigo tenía un propósito y era destruir el trabajo que este hombre había hecho con mucho esfuerzo. ¿Y por qué destruirlo? Porque quizás la primera reacción sería arrancar la cizaña. Y ocurre algo con la cizaña, y es que la cizaña se enraiza o echa raíz que se entrelaza con la cizaña del trigo. Y entonces al arrancar la cizaña, pues iba a arrancar también el trigo. Pero resulta que el que sembró era alguien experimentado, era alguien que sabía. Y entonces dijo, no voy a permitir que el enemigo dañe mi campo, no voy a permitir que se cumpla el propósito. Y le dice a sus siervos, no arranquen la cizaña, déjenla ahí, vamos a proteger el trigo y vamos a esperar hasta el tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha, ¿sí? Y entonces en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, ahí sí van a recoger la cizaña, la van a quemar y van a recoger el trigo y lo van a poner en el granero. Yo le pedí el favor a mi hermana María Castañeda que pase en esta mañana y ella en su manito derecha trae unas espigas de trigo maduras para que ustedes que están ahí las vayan viendo, y en su mano izquierda trae cizaña. Y no sé si se le parezca un poquito, ¿sí? Si se le parecen las espigas de trigo a las de cizaña. Recuerde, las de la mano derecha son trigo maduro y las de la mano izquierda son cizaña. Las más larguitas son cizaña, ¿sí? Ella las va a mostrar ahí para que todos las podamos ver. Quédese ahí un momentico, hermana María, a este lado, por favor, que la van a enfocar de la cámara para los que estén allá en la casa también la puedan ver. Entonces, en la mano izquierda está la cizaña y en la derecha está el trigo. ¿Sí se parece, hermano Freddy? ¿Sí, cierto? Pues les tengo una razón. Ya puede seguir, hermana María, con su recorrido. Les tengo una razón. Cuando la cizaña está verde y el trigo está verde, se parecen más. Todavía se parecen más. Es decir, cuando están recién sembradas, se parecen mucho más. ¿Cuándo se empiezan a diferenciar? Cuando empieza el trigo a madurar y empieza el trigo a engruesarse. Ahí es donde se da una diferencia. Pero al comienzo, cuando el trigo está verde, pues la pepita del trigo hasta ahora está en formación, ¿sí? Y entonces es muy, muy delgadita, ¿sí? No sé si usted sabía que el trigo y la cizaña se parecen, ¿sí? Si no lo sabía, esta mañana también estamos aprendiendo algo de agricultura. Bueno, como aprendimos hace 8 días en la parábola del sembrador. Entonces aquí tenemos, gracias mi hermana, la cizaña y aquí tenemos el trigo, ¿verdad? Ahora, aquí están amarraditos las espigas de trigo, pero si las soltamos por el peso del trigo, ahí hay trigo, ¿sí? Anoche cuando lo estaba alistando salió una pepita de trigo. No sé cómo se llama el proceso de sacar el trigo de la espiga. ¿Alguien sabe? Trillar, ¿cierto? Trillar. Entonces, antes de trillarse el trigo, cuando está en el campo, el trigo ya maduro, como este que está acá, se agacha, ¿sí?
Cuando está maduro se agacha. En cambio la cizaña, esté verde o esté madura, siempre está erguida. Y quizás esto nos habla de la madurez de la vida cristiana. Cuando el trigo está verde, cuando todavía estamos empezando en la vida cristiana, estamos muy erguidos. Pero poco a poco el Señor nos va agachando, ¿cierto? Poco a poco el peso de las pruebas, el peso de conocer la gloria de Dios, el peso de conocer la palabra de Dios, hace que usted y yo maduremos y nos rindamos totalmente ante el Señor. Entonces, no sé si en esta mañana usted le diga, Señor, yo quiero ser trigo siempre y no quiero ser cizaña. Pero quiero decirle que de alguna manera todos en algún momento hemos sido cizaña. Ahora, lo veremos al final, pero que la cizaña se vuelva trigo es imposible en los cultivos. O sea, la cizaña es cizaña desde que nace hasta que se muere. En lo espiritual veremos que es un poco diferente. Muy bien. Entonces, en esta mañana vemos que el Señor da la parábola, da la enseñanza, ¿cierto? Y ocurre algo. Vamos ahora al versículo 36 de Mateo 13. El Señor dio ahí otras parábolas y dijo el uso que Él hace de las parábolas. En el 31 dio la parábola de la semilla de mostaza, hoy no la vamos a ver. En el 33 dio la parábola de la levadura. Y luego en el versículo 34 del capítulo 13 dio la explicación de por qué Él estaba usando parábolas. También lo vimos hace 15 días en la introducción. Pero pasó algo en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Estaban en algún lugar donde Jesús estaba desarrollando su ministerio, pero era un lugar donde Él estaba y de manera permanente. Los escritores de comentarios dicen que tal vez era en Capernaum. Y acercándose a Él, ¿quién? Sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos estaban inquietos. ¿Por qué Jesús nos dijo esto? Antes nos habló de 4 terrenos, nos habló de una semilla y de 4 lugares donde caía la semilla. Es la parábola del sembrador. Y nos explicó qué era eso, ¿se acuerda? Y el Señor nos habló de que Él quiere que usted y yo seamos buena tierra. Amén, buena tierra. Porque la semilla es buena, la palabra de Dios es buena. Y solo está esperando que caigan corazones sensibles a esa palabra. Pero ahora ellos dicen, ahora nos habla de 2 semillas, una buena y una mala. Y nos habla solo de un campo. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Explícanos esta parábola. Entonces, hay algo importante, mis hermanos. De todas las parábolas de Jesús, solo la del sembrador y la del trigo y la cizaña fueron las únicas que el Señor explicó. ¿Sí? Las otras quedan para que las miremos a la luz de la palabra del Señor y podremos entender qué quiso decir el Señor. Pero en este momento hay algo claro, y es que las parábolas, según el Señor nos dice ahí en Mateo 13, son para revelar el reino de Dios. Me voy a devolver un momentico al versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, es decir, a los discípulos, os es dado saber los misterios ¿de qué? Del reino de Dios o del reino de los cielos, del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes no les es dado? A los que oyendo no oían. A los que no querían escuchar a pesar de oír la voz del Señor claramente. Y entonces el primer punto en esta mañana para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar es mirar un poquito el trasfondo de esta parábola. Es poder mirar por qué el Señor se toma el trabajo de explicarle a sus discípulos de esta manera tan gráfica un misterio del reino de Dios. Y entonces en este primer punto del trasfondo de la parábola
quiero invitarle que vayamos a Mateo capítulo 3 y quiero invitarle que recordemos que todos los profetas habían hablado que el Mesías vendría y que el Mesías traería el reino de los cielos. Pero el último de los profetas del Antiguo Testamento que se une al Nuevo Testamento, que aunque en realidad aparece en el Nuevo Testamento, pero casi que fue como el último del Antiguo Testamento, es Juan el Bautista. Y en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y cuál era la predicación de Juan? Arrepentíos, porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿cuál fue el comienzo del mensaje de Juan el Bautista, o el centro del mensaje de Juan el Bautista? Yo vine a preparar el camino para el que trae el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora pasemos ahí mismo en el capítulo 3 de Mateo al versículo 10. Versículo 10. Juan sigue predicando. Y en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿No se le parece un poquito a lo que el Señor habló de la cizaña? Que sería cortada y sería echada ¿a dónde? Al fuego. Y dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí Juan está hablando del ministerio de Jesús, y de una vez está trayendo la presencia del Espíritu Santo de Dios, que se quedaría con la iglesia hasta el fin del mundo. Él está con nosotros en esta mañana. Y dice el versículo 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá ¿qué? Su trigo. ¿Dónde lo recogerá? En el granero, y quemará la paja en el fuego. A la cizaña también se le llama paja inservible. Y claro, al tallo del trigo, después de que lo trillan, se le llama también paja. Y dice: y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Y ahí Juan el Bautista está advirtiendo los dos únicos destinos eternos que hay para el ser humano: o el granero, que es el cielo, o el infierno. No hay más. Así lo está declarando Juan en su predicación. ¿Y por qué Juan hizo esto? Porque el Espíritu de Dios lo guió, porque fue el llamado, porque fue la palabra que Dios puso en su boca. Y como quizás muchos de los profetas, al profetizar acerca de Jesús, esperaban que al aparecer el Señor Jesús en su ministerio trajera un juicio, quizás Juan estaba pensando que eso vendría inmediatamente. Ahora miremos cómo empieza el ministerio de Jesús. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 24 y versículo 28. Recuerde que Jesús había echado fuera un demonio. Y los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se acuerda que vimos hace 8 días el después de estas cosas? Y vimos cuáles eran esas cosas. Entre esas cosas está esto. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿qué?
el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces no solo Juan habló que se arrepintiera los que estaban escuchando su predicación porque el reino de los cielos se había acercado, sino que el Señor Jesús mismo dijo: yo estoy en autoridad echando fuera demonios porque el reino de Dios he venido a traer a esta tierra. He venido a traer el reino de Dios. He venido a traer el reino de Dios. Y el reino de Dios, de acuerdo a lo que leímos que predicó Juan, implicaba fuego. Fuego de juicio. Fuego de juicio. Implicaba gracia también, porque era tomar el trigo y llevarlo al granero. Pero tal vez, como a usted y a mí nos pasa, a veces nos hacemos preguntas. No sé si usted se ha hecho preguntas. Bueno, y si Dios es Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Y si Dios en su palabra ha prometido esto y lo otro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué en el mundo está pasando esto? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y quizás Juan el Bautista se hacía muchas preguntas y decía: el Señor me puso a predicar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio, y Él está proclamando misericordia, gracia. Él no está trayendo juicio. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y tal vez en algún momento Juan pudo hasta dudar. Y por eso Él le manda unos mensajeros al Señor. Mire conmigo Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Estamos ahí en Mateo. ¿Se da cuenta? Mateo capítulo 11. Cuando Jesús, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora hago un pequeño paréntesis. No sé si usted recuerda o sabe que algunos de los discípulos de Juan dejaron a Juan y se fueron a ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Primero fueron discípulos de Juan y después se fueron, no todos los 12, algunos, ¿sí? Y las damas que estuvieron el viernes en la palabra, ¿sabe quiénes fueron? ¿Alguien se acuerda? Andrés y Juan especialmente, fueron discípulos de Juan el Bautista y después fueron discípulos de Jesús. Y yo creo que ellos oyeron y estaban muy expectantes. ¿Cuándo Jesús empezará a traer juicio? ¿Cuándo el Señor Jesús empezará a traer fuego del cielo y que se queme lo que no sirve? ¿Cuándo nos llevará al cielo? Ellos lo esperaban ya, ¿cierto? Dice: y al oír Juan en la cárcel, recuerde que a Juan Herodes lo echó a la cárcel porque Juan confrontó el pecado de Herodes de adulterio y después de tenerlo en la cárcel un tiempo lo decapitó, ¿sí? Pero estando Juan en la cárcel envió mensajeros al Señor. ¿Por qué? Porque en la cárcel escuchó los hechos de Cristo y le envió 2 de sus discípulos. No sé si a Andrés y a Juan, ¿cierto? Pero envió 2. ¿Y para qué los envió? Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y bueno, usted sabe la respuesta o la puede leer en su casa. El Señor le dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que está ocurriendo. Vaya y cuéntenle a Juan los milagros, las señales, los prodigios que están ocurriendo. Pero el tomar esta palabra es ¿por qué, mis hermanos? Porque quizás Juan estaba diciendo: bueno, y si él vino a traer juicio, ¿por qué estoy yo aquí en la cárcel? ¿No debiera hacer algo Jesús para que yo no estuviera acá? ¿Y por qué este maligno Herodes está saliéndose con las suyas mientras que yo solo he predicado el evangelio y estoy aquí ahora en la cárcel? No sé si usted se ha preguntado: ¿por qué si yo soy hijo de Dios, este hijo del diablo? Porque así llama la Biblia a los que están lejos del Señor, a los que no han recibido a Cristo. ¿Por qué este hijo del diablo se enseñorea de mi vida? ¿Por qué habla mal de mí? ¿Por qué como que se sale con las suyas? ¿Sí? Y entonces la pregunta quizás de Juan es: ¿está o no está el reino de los cielos entre nosotros? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que esperamos que traiga el reino de los cielos o esperamos a otro? Porque lo que Dios le había dado a Juan era mostrar al Mesías, preparar el camino, pero también mostrar que el Mesías traería juicio sobre la tierra.
Y es un poco lo que vieron los profetas del Antiguo Testamento, y quiero hacer un paréntesis acá. En las profecías del Antiguo Testamento muchos profetizan a Jesús como un Mesías triunfante, como alguien que aplasta a sus enemigos, pero otros lo muestran como un Mesías sufriente, como un Mesías que está humillado, como lo muestra Isaías en la cruz del Calvario, golpeado, abofeteado por usted y por mí. Y entonces para algunos de los profetas quizás era difícil comprender esa doble visión que se podía tener del Mesías. Pero es que ellos estaban viendo en línea recta y estaban viendo en una montaña la cruz y en otra montaña más adelante a la misma estatura, es para dar una ilustración, al Mesías triunfante trayendo juicio sobre la tierra. Y lo que ellos no vieron fue todo el valle. Todo el valle. ¿Cuánto ha pasado desde la cruz hasta que Jesús venga en las nubes del cielo como el Mesías triunfante, reinante, que es Rey de reyes y Señor de señores, que está a la diestra del Padre? Amén. Han pasado ya 2000 años. Entonces, si ellos hubieran tenido un dron o un helicóptero y si hubieran subido, hubieran visto aquí a Jesús en la cruz y lo hubieran visto aquí en las nubes del cielo, trayendo juicio sobre la tierra y levantando a su iglesia al cielo. Y fue un poco lo que le pasó a Juan, porque él habla de un ministerio de Jesús de arrepentimiento, de un ministerio de cambiar vidas, de transformar vidas, pero también de juicio. Y dice, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. No sé si usted se ha preguntado también, ¿por qué a veces como que el enemigo sobresale? ¿Por qué a veces, aunque la iglesia ora, como que el enemigo más se levanta? Pues quiero decirles, mis hermanos, que hay una lucha entre la luz y las tinieblas y estará presente sobre la tierra hasta el día en que el Señor nos lleve. Pero hay una garantía para nosotros, y es que Jesús compró victoria para usted y para mí en la cruz del Calvario, y Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y Él pelea por usted y por mí, que somos hijos de Dios. Amén. Y entonces Jesús da la parábola para que Juan y sus discípulos lo entiendan, y hoy nosotros como discípulos entendamos que el reino de los cielos que vino el Señor a traer se manifiesta en dos etapas, una de siembra y una de cosecha. Ahora, ¿quién es el dueño absoluto del universo? ¿Ha leído usted el Salmo? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero por el pecado de la humanidad le dimos a Satanás desde el jardín del Edén poder sobre este mundo. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Pero eso no será para siempre, mis hermanos. Eso no será para siempre. Un día él será juzgado, y así lo revela Apocalipsis. Entonces, ya teniendo un poquito el trasfondo y viendo cosas que pasaron antes, que a veces usted y yo leemos en la Biblia, pero como que no comprendemos, y poniéndonos un poquito en los zapatos de Juan el Bautista estando en la cárcel. Ahora, yo estoy convencido que Juan el Bautista, al escuchar la respuesta de Jesús, dice: de acuerdo, Jesús, es tu voluntad, entonces que me quiten la cabeza, pero no voy a ceder, no voy a ceder al enemigo. Y le quitaron la cabeza y murió Juan, pero él está en el cielo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Así como muchos mártires que, convencidos de en quién habían creído, dijeron: si me toca morir, me toca morir, pero no voy a negar mi fe en el Señor, porque he recibido el reino de los cielos. Y entonces vamos en segundo lugar a mirar la enseñanza de la parábola. Recuerde, el primer punto es el trasfondo de la parábola, lo que hay detrás, lo que está pasando en ese ministerio de Jesús, lo que pasó en el ministerio de Juan, y ahora la enseñanza. Ahora vamos a entender un poco más por qué el Señor habló de trigo y de cizaña. Entonces vamos al versículo 37. Respondiendo él les dijo, recuerde, ellos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo, ¿sí?
En realidad la parábola se llama así, la parábola de la cizaña del campo. Para quizás ilustrarlo un poco más, los traductores le han dado el título de la cizaña y el trigo, ¿sí? Para hacer la comparación. Pero Jesús les dice, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el sembrador? El Hijo del Hombre. A Jesús se le dieron varios títulos. Cuando hablamos de la introducción a las parábolas, ¿se acuerda que hablamos del gran maestro? Que nunca nadie pudo ilustrar a través de parábolas como Jesús, ¿sí? Es una figura literaria, pero nadie las usó tan perfectamente como Jesús. A Jesús se le llamó el Hijo de Dios, porque es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a ir a Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Ahí está la humanidad de Jesús. Un niño que nació en esta tierra. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido. Ahí está la humanidad de Jesús. 100% hombre, ser humano. Nacido del vientre de una mujer. Y luego dice, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? De Dios. Ahí está la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Entonces, el Señor está profetizando a través de Isaías la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, él es un príncipe que se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, Isaías nos muestra a un Dios hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios. Ese es nuestro amado Señor Jesús, el sembrador, el sembrador. Ahora, Jesús en varias ocasiones fue llamado o se llamó a sí mismo Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. Pero vamos un momentico a Daniel capítulo 7. A Daniel capítulo 7, que es donde por primera vez se menciona en la Biblia a Jesús como Hijo de Hombre. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿como qué? Como hijo de hombre. Está viendo una visión Daniel y dice que del cielo aparece uno como hijo de hombre. Como hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? Dios, el eterno Dios, el Padre celestial. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién se acerca delante del anciano de días? El Padre, el Hijo, perdón. El Hijo de hombre. Se acerca al Padre y le fue dado a ese Hijo de hombre, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Por qué es importante el reino de los cielos? Porque los reinos de este mundo serán destruidos, pero el reino de los cielos no será destruido. Porque los reyes de este mundo se morirán, se acabarán, perecerán, pero el Rey de reyes y Señor de señores vive para siempre. A Él es al que usted y yo hemos creído, y Él es el que se ha revelado a nuestras vidas. Pero es interesante ver que Daniel lo ve como un hijo de hombre, como un hijo de hombre, que se le da poder, que se le da autoridad, que se le da un reino eterno. Y a Él le ha placido sembrar hijos, buena semilla sobre esta tierra. A Él le ha placido sembrar buena semilla sobre esta tierra, que somos los hijos de Dios. Él está haciendo la obra. Él es el sembrador, no es cualquier sembrador. Ahora, en la parábola dice el versículo 38, Jesús sigue explicando. Entonces, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre.
El campo, dice el 38, es el mundo. ¿El campo qué es? El mundo entero. El mundo entero. El campo es el mundo, ¿cierto? A veces se ha malinterpretado y se ha dicho que el campo es la iglesia. Pues es mucho más grande el campo. Claro, en la iglesia del Señor puede haber trigo y puede haber cizaña. Qué triste. Pero en general en el mundo hay trigo y hay cizaña. El campo es el mundo, ¿cierto? Y el campo es un campo difícil. Vamos a 1 de Juan 5:19. El campo es un campo difícil. Juan, por revelación del Señor, en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que somos de Dios, mis hermanos? ¿Qué certeza, qué seguridad de Juan? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ojo, no le pertenece al maligno, está bajo el maligno. El maligno usurpó el lugar que le pertenecía al ser humano. Porque ¿a quién le dio el Señor potestad sobre el mundo? A Adán y a Eva. ¿Qué les dijo el Señor en Génesis? Ahí está la tierra, administrenla, sojúzguenla. Pero el ser humano entregó esa autoridad a Satanás. Satanás engañó al ser humano y el ser humano entregó la autoridad, y entonces ahora el maligno usurpó esa autoridad. Y Juan dice: sabemos que somos de Dios y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Es como si el sembrador dijera: yo tengo este campo y voy a sembrar este trigo, pero yo sé que tengo enemigos que pueden venir a dañar lo que yo estoy sembrando. De hecho, en la parábola dice que cuando vienen los siervos y le dicen: Señor, ¿no sembraste una buena semilla? ¿De dónde apareció la cizaña? Él dice: es que yo tengo un enemigo y él vino de noche y sembró la cizaña. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? ¿La arrancamos? No, déjenla ahí. Déjenla ahí. Y ya vimos lo que ocurrió. Ahora, Juan 3:16, ¿qué dice, mis hermanos? Porque de tal manera que amó Dios, ¿qué? Al mundo que está bajo el maligno, Dios lo ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire el 17, porque no sabemos el 16, pero el 17 no mucho. Porque no envió Dios a su Hijo ¿a dónde? ¿Se acuerda que Daniel vio que del cielo venía el Hijo del Hombre? ¿Y a dónde venía? Al mundo. Al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dicho de otra manera, el Padre envió a su Hijo al mundo a traer el reino de Dios, para que el mundo sea salvo. En 2 versículos se repite 4 veces la palabra mundo, diciendo: a Dios le importa el mundo. A Dios le importa la raza humana. A Dios le importa el mundo caído. Este mundo, este campo es muy importante para Él, y es tan importante que envió el verdadero trigo, la mejor semilla que podría existir, su propio Hijo. El pan de vida que descendió del cielo para darle vida ¿a quién? Al mundo. Entonces, el campo es el mundo. La buena semilla, mire el versículo 38 de Juan 13. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Los hijos del reino. Los hijos del reino. ¿Y quiénes son los hijos del reino? Diga yo. Nosotros. Amén. Los que hemos creído en el Señor somos los hijos del reino, ¿cierto? Recuerde un momentico la parábola del sembrador. ¿Cuál era la semilla en la parábola del sembrador?
la palabra de Dios. ¿Sí? En la parábola del sembrador habían 4 campos. Aquí en la parábola del campo del trigo y la cizaña, o en la parábola de la cizaña del campo, solo hay un campo. Y la semilla no es la palabra de Dios. La semilla somos los hijos de Dios. Los hijos del reino, dijo Jesús. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Se acuerda de la buena semilla? Que hablamos hace 8 días. La buena semilla. ¿Sí? Y entonces, cuando el Señor cuenta la parábola, ¿cierto? Le dice a el que sembró a los siervos: no quiten la cizaña, espérense hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega va a ocurrir algo. En el tiempo de la cosecha se va a separar el pueblo verdadero de los falsos creyentes. Y eso va a aparecer en el fin del siglo. No somos nosotros quienes para estar diciendo: este hermanito tiene cara de cizaña y este hermanito tiene cara de trigo. No somos nosotros. Pero quizás usted y yo en algún momento sí, delante de Dios, tenemos que reconocer que nos estamos portando como cizaña. Porque es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado. Porque es el Espíritu de Dios el que convence nuestra vida de que necesitamos madurar. De hecho, todos éramos cizaña antes de conocer a Cristo. Pero un día Él tuvo misericordia y nos transformó. El Evangelio es sobrenatural. Por medios naturales, esta cizaña no se puede volver trigo. Pero por un medio sobrenatural, el ser humano cizaña, por una obra sobrenatural que es el Evangelio de Dios, puede ser convertido en trigo. Yo cada vez que veo estas enseñanzas recuerdo himnos, no sé por qué, o canciones de la iglesia de nuestra niñez, los que llevamos un tiempito, unos poquitos años más. Y hace 8 días les hablé de la canción Sembraré la simiente preciosa. Pues hoy tengo que recordar una canción que decía: trigo soy del granero del Señor. ¿Qué tal decir: soy cizaña de este mundo? Hay 2 semillas, mis hermanos. Hay 2 semillas. En Apocalipsis 1:5, Juan está hablando de la revelación y dice, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué está diciendo Juan? Que gracias a la obra de Cristo, usted y yo somos trigo, somos buenas semillas sobre esta tierra. Porque Él nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. En primera de Juan, en San Juan 1, versículo 11 al 13, Juan declara: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerda que hasta sus propios hermanos se burlaron de él y dijeron que estaba loco? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios nos hizo sus hijos por la obra de Cristo. Nos convenció de nuestro pecado, nos llevó a arrepentirnos, nos dio el arrepentimiento y nos dio de su Santo Espíritu el convencimiento de que somos hijos de Dios una vez hemos sido perdonados por Él. Entonces la buena semilla somos los que hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Porque no lo merecíamos? No, por la gracia de Dios.
Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted se siente hijo de Dios? ¿Sabe que es hijo de Dios? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y la traducción literal de Abba, Padre, es papito. Es el hijo que está plenamente seguro en los brazos de su padre, que tiene confianza con él. Esa es la buena semilla de este mundo. Los que decimos, papito, te necesito todos los días. Te amo. Lo decimos con temor, en respeto, no con temor en que su ira va a venir sobre nosotros. Un hijo que tiene confianza con su papá, con su padre, le dice padre. Le dice a su mamá, mamá, mamita, se acerca. ¿Siente usted confianza de acercarse? El escritor a los Hebreos nos dice, acerquémonos pues, ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia. Usted es hijo de Dios, acérquese confiado al trono de la gracia. Porque dice la Biblia que el Espíritu mismo, dice el 16 de Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, la buena semilla somos los hijos de Dios. Pero así como hay buena semilla, hay mala semilla. Hay mala semilla. Hay mala semilla. Mire, primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Suena fuerte, pero es así. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no permite que Jesús cambie y transforme su vida, hasta el punto de llegar a amar aún a sus enemigos, no es de Dios, es hijo del diablo. Eso es lo que está diciendo. O sea, hay dos semillas. Y entonces, si hay un sembrador que es el Hijo del Hombre, si hay un campo que es el mundo, si hay una buena semilla que somos los hijos de Dios, luego aparece la cizaña y el sembrador de la cizaña. Versículo 38 de Juan 13. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. Y los ponemos ahí juntos, la cizaña y el sembrador de la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. Donde quiera que se manifiesta un hijo de Dios, inmediatamente el enemigo envía oposición. Donde quiera que se manifiesta el evangelio, al enemigo no le gusta. Él ocultamente, de noche, va y siembra la semilla, como lo hizo en el campo literal. Y esto viene desde Génesis. ¿Ha leído usted Génesis 3:15? Léalo un momento, por favor. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le está hablando el Señor? A la serpiente. Y la Biblia dice que la serpiente antigua es el diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Entre tu simiente, entre sus hijos, entre los hijos del diablo y la simiente de la mujer. ¿Cuál fue la simiente de la mujer? Jesús. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Por qué no dice entre la simiente del hombre y la mujer? Porque Jesús es el único ser humano, simiente de una mujer, pero no simiente de un hombre.
porque fue concebido por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. La simiente de la mujer es Cristo Jesús. Y dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A través de Jesús, usted y yo venimos a ser simiente de Dios o semilla de Dios en esta tierra. Y la simiente de Satanás seguirá tratando de herirnos en el calcañar. Pero si Jesús, que es la simiente de la mujer, el Hijo de Dios, hirió de muerte en la cabeza a Satanás, con la ayuda del Señor y en el poder del Espíritu Santo, usted y yo también podemos herirle de muerte. Viene a tentarnos, viene a robarnos la paz, viene a robarnos el gozo. Mire, primera a los Corintios capítulo 6 versículo 9. El Señor es claro. Primera a los Corintios 6, 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Y uno dice, terrible, que se quemen en el fuego. Pero mire el versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Por qué no dice, esto erais todos? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. No podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. No podemos olvidarnos que usted y yo en algún momento de nuestra vida fuimos hijos del diablo. Fuimos cizaña. Quizás usted puede recordar que se burlaba de los hijos de Dios, que blasfemaba de los hijos de Dios, que los señalaba, que les hacía la vida imposible. No sé si se acuerda de Pablo, que perseguía a los hijos de Dios, hasta que un día el Señor se le reveló y su vida cambió y fue transformada. Y entonces ahora viene a ser un instrumento de Dios. Pero la cizaña va a estar aquí sobre la tierra, mis hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del siglo. Y no somos nosotros los que vamos a hacer algo, es Dios que va a enviar a Jesucristo. Es Dios el que va a enviar a sus ángeles y recogerán la paja, la cizaña, la cortarán y la echarán al fuego y el grano irá al granero. El trigo irá al granero. Algunos ejemplos de cómo lo vieron los apóstoles en su tiempo. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Recuerde, la cizaña es cizaña, pero a veces en cierto momento se parece al trigo. Por eso habla de falsos maestros, que por avaricia, dice claramente la palabra del Señor. También el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, 1 Timoteo 4:1, algunos negarán o apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso en el Sermón del Monte el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. No todo el que se parece al trigo es trigo. Segunda Timoteo 3:1. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, no debemos extrañarnos de que aunque el reino de Dios está entre nosotros, que aunque Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que usted y yo deberíamos orar y decir, venga tu reino. Debemos creer que el reino de Dios está entre nosotros, pero aquí en este campo, en el mundo, la maldad está vigente hasta el día del juicio. Lo diferente es que usted y yo, como buena semilla, somos y seremos guardados por el Señor si permanecemos en Él. Los segadores, ¿quiénes son? Versículo 39. Bueno, el enemigo que sembró la semilla mala es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quién? A sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué va a pasar con ellos? Los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Qué lindo. Qué triste para algunos, pero qué lindo para la buena semilla. Los echarán en el horno de fuego, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y nuevamente el Señor Jesús vuelve a ilustrar que hay un camino ancho y que hay un camino angosto. Que hay una casa edificada sobre la roca y que hay casas edificadas sobre la arena. Que hay trigo y que hay cizaña. Y no sé si usted a veces ha dicho, cuando vemos tantas cosas tan terribles en los medios de comunicación, Señor, ¿y por qué no ya terminas con todo esto, con toda injusticia, con toda maldad? Pues hay una respuesta. Hay una respuesta con la cual vamos a terminar en esta mañana. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, ¿qué va a venir un día? Fuego sobre la tierra, castigo. Y mientras tanto, ¿qué? Segunda de Pedro 3:9, ahí mismo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Señor, han pasado 2000 años. Hermanos, pero solo han pasado 2 días del reloj de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. ¿Ha sido paciente Dios con usted? Conmigo sí. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué?
eterna, y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese ¿qué? Salvo por él. Entonces lo que para algunos es tardanza no es otra cosa que la paciencia de Dios, porque Él no quiere que nadie se perezca, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está la gracia del Evangelio. Y si no fuera así, como canta Jesús Adrián Romero, ¿dónde estaríamos hoy usted y yo? Si Dios no hubiese tenido paciencia de nosotros. Antes de orar, unas preguntas para aplicar esta palabra a nuestras vidas. Primero, ¿estoy seguro de qué simiente soy? ¿Estoy seguro que soy la buena semilla? ¿Estoy seguro que ya soy trigo? Porque si no lo soy, aún hay esperanza, hay una obra sobrenatural que Dios quiere hacer en mi corazón. Segunda pregunta, ¿por qué Dios no ha traído juicio inmediatamente como yo a veces lo quiero? Porque Dios es un Dios de amor y misericordia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tercera pregunta, ¿qué estoy pidiendo al cielo? ¿Juicio o misericordia? Porque de pronto estoy pidiendo juicio, y lo que nunca deberíamos orar los creyentes es que Dios traiga juicio. Siempre somos llamados a pedir misericordia, porque aquí estamos un grupo de pecadores arrepentidos por la gracia y la misericordia del Señor. En Colosenses 1:13, Pablo dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso usted y yo no somos nadie para pedir juicio. Hay cosas tan terribles. Le va a sonar un poco fuerte lo que va a decir. El colombiano que extraditaron estos días a Estados Unidos, no sé si muchos dijeron se lo merece. Humanamente y ante la justicia de Dios se lo merece. Pero ante la misericordia de Dios, ojalá ese hombre se arrepienta antes de que se muera. ¿Qué debo hacer con la cizaña? Saber que el juicio de Dios va a venir, cohabitar con ella, pero mientras tanto no dejar de predicar las buenas noticias del Evangelio. Porque mucha de esa cizaña puede ser cambiada y transformada y puede llegar a ser trigo, como lo somos usted y yo, por la gracia y la misericordia del Señor. Póngase en pie en esta mañana. Cierre sus ojos y no sé si usted sienta en esta mañana gratitud al saber que siendo cizaña, por la gracia y la misericordia de Dios, hoy somos trigo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y gracias porque de una manera sencilla nos ilustras que el reino de los cielos está entre nosotros. Que amas tanto a este mundo que decidiste hacerte hombre por amor a los hombres. Que amas tanto a este mundo, Padre Celestial, que enviaste a tu Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Señor, pero tenemos que ser claros y conscientes que un día, no muy lejano porque las señales están cumplidas, claramente como dice tu palabra, vendrá el juicio sobre la tierra. Y esta tierra que ahora existe está reservada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero mientras tanto, Señor, seguimos pidiendo misericordia, seguimos pidiendo gracia, seguimos diciendo, Señor, esta tierra te necesita, nuestro país te necesita, mi familia que no te conoce te necesita, yo mismo te necesito.
Quizás usted en esta mañana ha entendido la verdad del Evangelio y nunca le ha rendido su vida a Cristo. Ahí donde usted está, dígale: Señor, yo te necesito. Yo no quiero ser cizaña de este mundo, yo quiero ser trigo de tu granero. Yo quiero que un día, Señor, tú me recojas y me lleves al cielo, pero mientras viva en esta tierra, Señor, quiero dar fruto, quiero dar buen fruto sobre esta tierra. No quiero ser, Señor, de los que sufran eterna perdición, eterna condenación. Por eso te rindo mi vida, te entrego mi vida, transforma mi vida, cambia mi vida, Señor, y haz de mí una nueva criatura. Si usted lo ha dicho con todo su corazón y lo ha creído en fe y ha declarado que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario, usted es salvo y tiene salvación, y si hoy se muere, usted se va al cielo. Reciba el perdón de Dios en esta mañana, reciba la gracia bienaventurada del Señor. Y dígale: Señor, gracias por ser el sembrador de la buena semilla. Gracias por venir desde el cielo a esta tierra a sembrar la buena semilla, a transformar vidas, a transformar corazones. Gracias, Señor, por amar este mundo lleno de pecado, lleno de iniquidad. Pero gracias, Señor, porque un día retomarás nuevamente el dominio que el ser humano le entregó a Satanás. Y entonces Satanás y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Así lo dice tu palabra. Pero no queremos acompañarlo porque somos tus hijos, somos tu simiente, somos tu trigo, te pertenecemos a ti, Señor. Y clamamos, Señor, por tantos hombres y mujeres que hoy están bajo el dominio de Satanás, y pedimos misericordia para que esos hijos del diablo vengan a ser hijos de Dios. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu amor para con nosotros. Jesús tuvo que confrontar a mucha gente. Cuando vinieron los fariseos, cuando vinieron los escribas, en Juan 8:44, Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Señor, enséñanos a discernir la mentira del enemigo que nos quiere llevar nuevamente a su reino. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes a pesar de la oposición del enemigo, a saber que es padre de mentira, que engaña. Porque somos nosotros tus hijos, decimos: Señor, no seremos engañados, no seremos confundidos. Líbranos de la falsa doctrina, Señor. Quita todo comezón de oír de nuestra vida y llévanos a escudriñar tu palabra, a escudriñar tus escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna y ellas son las que dan el testimonio de quién eres tú para nosotros. Haz de esta iglesia, Señor, una iglesia que escudriña tus escrituras, pero haz también de esta iglesia una iglesia que lleva a la vida diaria tus escrituras. Que mientras trabajamos, que mientras estudiamos, que mientras vivimos sobre esta tierra, pidamos misericordia y nos mantengamos firmes en la fe. Que podamos madurar en nuestra vida cristiana y doblegarnos como la espiga madura y adorarte todos los días. Que no seamos como la cizaña, erguidos en nuestro orgullo. Que reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra necesidad de ti todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, ponemos nuestra semana en tus manos y te pedimos, Señor, que nos dirijas, que nos guardes, que nos protejas, que nos ayudes. Tu sangre preciosa nos cubra, que nos ayudes para no resbalar. Guarda nuestros pies de resbalar. Tú nos dices en tu palabra que nuestro pie no resbalará, no dará al resbaladero.
y que no se dormirá el que nos guarda, que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a tu pueblo, que tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, y lo creemos en esta semana, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para el esposo que va a su trabajo, para la esposa que queda en casa, en su trabajo en casa, los que van a la empresa donde trabajan, los que tienen su propia empresa. Gracias porque tú nos guardarás de todo mal. Así lo dice tu palabra, tú nos guardarás de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria y alabanza al Señor. A ti la gloria, Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos de la transmisión. Dios les guarde, Dios les bendiga.